¿Te has preguntado cuáles serán los lugares más embrujados del mundo? Lugares con actividad paranormal reportada y documentada. Lugares famosos por vampiros, brujas y almas rotas que no pudieron abandonar su última morada. Quédate, que te tomaré de la mano para llevarte a recorrer los 10 lugares más paranormales del mundo. Bienvenidos a Notas Marrón, el lugar donde el velo entre lo paranormal y la vida cotidiana se hace más delgado. Hoy te voy a contar la historia del cementerio Highgate. En el distrito londinense de Islington, cerca de Highgate Hill, Inglaterra, se ubica el famoso cementerio de Highgate, inaugurado en 1839. El cementerio era el lugar de entierro preferido por los adinerados de la época. Este cuenta con caminos muy elaborados que cuando los recorres te sorprendes de las tumbas con las que cuenta. Actualmente un poco abandonado, pero aún así su arquitectura es impresionante. ¿Pero qué es lo que lo hizo tener un lugar en este top 10? Este cementerio cuenta con historias paranormales documentadas por distintas personas en distintos años. Entre las más famosas se encuentra el vampiro de Highgate. Esta historia se remonta desde el 27 de febrero de 1970. Un ciudadano llamado David Ferrand escribió una carta al periódico local para decir que una figura deambulaba entre las tumbas. Después de la publicación de esta carta, las personas comenzaron a mandar sus experiencias, justo en este cementerio. Una de las historias más destacadas fue escrita por Sean Manchester, quien relató que un grupo de seguidores de un rey vampiro de los no muertos fue enterrado en 1800 y que después de que un grupo de satanistas lo invocaran, comenzaron las apariciones. También se dice que el 6 de marzo se presentaron reportes policíacos de animales muertos en el cementerio con heridas en la garganta y drenados, confirmando para al menos los que creían en la historia del vampiro que efectivamente había despertado. Todo esto fue tan grande que despertó una cacería de vampiros. Y el 13 de marzo se realizó la mayor caza de vampiros, donde un grupo de cazavampiros provenientes de todo Londres entraron en masa al cementerio. Un año después, Manchester, participante de la cacería, publicó un libro donde narra la experiencia. Según él, entró con un grupo de personas al cementerio a través de las rejas dañadas de una iglesia cercana e intentó abrir la puerta a una catacumba que, de acuerdo con una médium acompañante, era donde dormía el vampiro. Al verse incapaz de forzar la cerradura, Manchester entró a través de un hueco en el tejado del mausoleo y se encontró con varios ataúdes vacíos en el interior, los cuales roció con agua bendita y dientes de ajo. Pero esto no termina aquí. En 1920 se reavivó nuevamente la leyenda del vampiro, ya que 3 víctimas hospitalizadas, que no se conocían entre sí, narraron la misma historia. Lo que estas personas narraron fue que caminando cerca de las calles del cementerio, sintieron una presencia. Siguieron caminando y no le prestaron mucha atención. Pero de repente, como a los 2 minutos o 3 minutos de seguir su camino, sintieron a alguien atrás de ellos. Al momento de voltear, recibieron, ellos dicen, como un piquete en el cuello y se desmayaron. Todas despertaron en el hospital y precisamente ese piquete que habían recibido en el cuello era muy parecido a 2 dientes incrustados en él. Como te dije al principio, la historia del vampiro es la más famosa, pero también existen por lo menos 6 fantasmas más que han sido documentados por distintas personas en diferentes tiempos. La primera es un hombre alto con sombrero de copa que solía caminar cerca de un antiguo mausoleo. Nadie sabe quién es, solo lo ven de lejos y todos describen lo mismo.
un sombrero de copa. Otra de las historias es una dama de blanco que solía salir de un sepulcro. Igual que todas estas, siempre de lejos, siempre de blanco y siempre saliendo del mismo sepulcro. Otros dicen haber visto un rostro que se asomaba a través de las barras de la reja principal. Algunos otros describen una figura que caminaba sobre el agua de un estanque, dentro de las instalaciones del cementerio. Y muchos más han dicho que se escuchan sonidos lastimeros, voces que lamentan, voces que parecían salir de entre las tumbas. Hoy te voy a contar la historia del cementerio de la Recoleta, inaugurado en 1822, ubicado en el barrio de La Recoleta en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y famoso por una arquitectura desmesurada. Enormes monumentos, mausoleos tan impactantes que no creerás que existen. Siendo de los primeros cementerios donde el dinero era el punto de partida para ser parte de este camposanto. Este cementerio no es el típico lugar donde ven fantasmas o fenómenos paranormales dentro de él, sino que llama la atención ya que cada tumba en este lugar tiene su propia historia de amor, de locura y de muerte. Entre estas historias te contaré las 4 que con el paso de los años se han vuelto las más famosas. En la primera leyenda tenemos a Rufina Cambaceres, la chica enterrada viva. Esta es la historia más famosa del cementerio. Rufina, nacida en París en 1883, era la hija del escritor argentino Eugenio Cambaceres y la bailarina italiana Luisa Baicchi. La causa oficial de su muerte fue una enfermedad, pero algunos estudios afirman que no hay pruebas concretas que demuestren que su deceso haya sido producto de una catalepsia y que pudo haber sido enterrada viva. Se dice que Rufina aparece en el cementerio vestida con un vestido blanco, deambulando por las tumbas y llorando por su destino. Algunos testigos aseguran haberla visto, mientras que otros solo han sentido su presencia. La siguiente leyenda es sobre Elisa Brown, el fantasma de la novia suicida. Elisa era la hija más amada del almirante Guillermo Brown. Siendo adolescente, esperaba el regreso de su novio, el comandante Francis Dumont, que batallaba en la guerra contra el Imperio del Brasil. La vuelta nunca sucedería. Una herida mortal lo borra del mundo y muere en brazos del propio padre de Elisa. Al regresar a Buenos Aires, el almirante le entrega a su hija el reloj de Francis, diciéndole: su última voluntad fue que lo tuvieras. Elisa tenía apenas 17 años. Quebrada y vestida de novia, se arrojó a las aguas del Río de la Plata para encontrar el alma de su amor, según escribió en su carta de despedida. Sus restos, junto a los de Francis, descansan hoy en el cementerio. Se dice que de noche su fantasma aún llora entre las tumbas. La leyenda número 3 la protagoniza David Alleno, el sepulturero que construyó su propia tumba. David Alleno era un joven cuidador del cementerio que no solo decidió construir su propia bóveda en vida, sino también, muy pronto, desvelado por ocuparla, ahorró durante años para pagar su mausoleo, y una vez que estuvo terminado, se quitó su estatua, que él mismo mandó hacer, lo representa con las herramientas de su oficio, las llaves del cementerio en la mano. La última leyenda es relacionada con el café. Un hombre encontró en los alrededores del cementerio a una chica que lloraba desconsoladamente. Le ofreció su saco y la llevó a tomar un café. Luego de pasar un momento juntos, ella huyó desesperada diciendo que se tenía que ir. Al levantarse, el hombre notó que ella había derramado café sobre su saco.
Cuando fue a buscarla para devolvérselo, descubrió que la dirección que le había dado era la de una tumba dentro del cementerio de la Recoleta. Hoy te voy a contar la historia de Lawang Sewu, un edificio famoso por innumerables fenómenos paranormales, ubicado en Semarang, Indonesia, y construido en 1904 por la Compañía de Ferrocarriles de las Indias Orientales Holandesas. Imagina visitar un edificio en donde comienzas a sentir una energía de pesadez en cada pasillo, en cada paso que das, voces a lo lejos y en ocasiones llegar a ver apariciones que desaparecen frente a tus ojos. Este edificio fue diseñado como sede administrativa y actualmente restaurado, funcionando al día de hoy como museo y galería ferroviaria. Pero su reputación paranormal lo convierte en uno de los destinos favoritos de cazadores de fantasmas en toda Asia. Esta historia se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses invadieron Indonesia en 1942. Tomaron el control del edificio. El sótano del edificio B fue convertido en mazmorra, donde se llevaron a cabo torturas y ejecuciones. Al final de la guerra, los japoneses pelearon una batalla contra las tropas de Indonesia frente al mismo edificio, y existen historias de personas que fueron torturadas en el sótano. Entre los fantasmas de este famoso edificio paranormal se encuentra la mujer holandesa sin cabeza. Uno de los famosos fantasmas es el de la mujer holandesa. Se dice que es el espíritu de una empleada de la compañía ferroviaria que se quitó el vida ahorcándose dentro del edificio principal. Los testigos la describen deambulando por los pasillos sin cabeza. Una de las figuras más conocidas en la mitología local es el Kuntilanak, un espíritu femenino de cabello negro y largo, usualmente vestida de blanco, que supuestamente habita edificios abandonados. Varios guardias nocturnos de Lawang Sewu aseguran haberla visto. Uno de esos testimonios es especialmente escalofriante. Rini Suryati, guardia de seguridad del edificio, relató: caminaba por uno de los pasillos muy entrada la noche cuando la vi. Había una mujer al final del corredor, con cabello negro y largo y un vestido blanco. Pensé que era una turista perdida, así que la llamé. Cuando Rini se acercó, la figura desapareció sin dejar rastro. Me quedé paralizado. Mi corazón latía al 1000, dijo. Otras de las historias involucran la aparición de fantasmas decapitados, que se cree son los espíritus de prisioneros ejecutados durante la ocupación japonesa. Se les ve deambulando sin rumbo por los pasillos.